Hablemos del Congreso y la votación en la Comisión Permanente, Lore, porque se aprobó en segunda votación una ley que podría anular sentencias e investigaciones por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos antes del año 2002. Esta situación, que ya fue aprobada en una primera votación, hoy ha tenido una segunda votación de 15 votos a favor y 12 votos en contra, en medio de la polémica y las dudas de si que esta norma no estaría borrando de un plumazo, digamos, algunos procesos que más bien buscaban justicia para graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el momento del conflicto interno. Lo que tienes es una votación que impulsó el fujimorismo, que logró el fujimorismo, y una oposición que la verdad no desarrolló argumentos claros en contra de esta norma. Finalmente terminó pasándose la ley. Te voy a explicar a quién beneficia esta norma, qué podría pasar con algunos casos emblemáticos de violaciones contra los derechos humanos, pero vamos a ver la votación hoy. Casi no hubo debate. Intervino Marta Moyano, le respondió desde la otra orilla la congresista Isabel Cortés. Escuchemos esto. Resultado final de la votación es votos a favor 15, votos en contra 12, abstenciones 0. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Señores congresistas, esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Acá se está buscando liberar actos que han sucedido hace años. Acá se está queriendo borrar toda nuestra historia. Bueno, con este escueto debate se terminó votando esto en la Comisión Permanente, que como sabemos es un pequeño congreso reunido durante la pausa de los 130 legisladores. Tiene un grupo de 30 congresistas debatiendo las leyes de todas las bancadas. Pero es interesante ver que algunos casos, según la Fiscalía, 600 casos podrían verse afectados por esta norma. Y cuando hablamos de casos, hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, pero ahí está el asunto. ¿Por qué, por ejemplo, se habla de delitos antes del 2002? Porque en el 2002 el Perú firmó un convenio internacional que califica como delitos de lesa humanidad algunos delitos graves, como por ejemplo el exterminio, la desaparición forzosa, la tortura. Y algunos de estos delitos efectivamente se cometieron en nuestro país antes del año 2002. Claro. Lo que buscan los congresistas es decir, sobre todo los que impulsaron esta norma, no puedes juzgarlos con esa categoría de lesa humanidad, no puedes juzgarlo con esa categoría de crímenes de guerra, porque el Perú no reconocía esos delitos como tales, ¿no? Es que, de alguna manera, las leyes no son retroactivas, y cuando la ley, la modificación, beneficia al reo, al procesado, tú te puedes acoger a la misma, ¿no? Entonces, si se pone más dura, más gravosa, esta es previa. Entonces, porque el tema es que el tema de lesa humanidad, más allá, ha sido el gran debate en el caso Fujimori, por ejemplo. Exacto. Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Ese es el argumento que siempre se instaura. Y desde el fujimorismo dicen no. Y cuando tú realmente lees la sentencia, te desapasionas un ratito, en la parte resolutiva no está condenado por delitos de lesa humanidad. Pueden serlo, pero no está condenado porque no estaba tipificado en el Código Penal en el momento que suceden los hechos bajo los cuales fue juzgado. En la parte declarativa sí lo colocan, es como diciendo, estos son delitos considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, pero en la parte resolutiva no. Entonces, y sucede mucho con otros casos. Entonces, ahora tú mencionas 600. ¿Por qué se verían afectados? Son delitos cometidos antes del 2002. Antes del 2002, pero tienen, por ejemplo, a policías y a militares investigados. Algunos de estos casos son Chuschi, El Frontón, Madre Mía, el caso Universidad del Centro. Votó Valdemar Cerrón en contra de la norma. Recuerda que el padre de los hermanos Cerrón, Cerrón Palomino, Jaime Cerrón Palomino, es asesinado en 1990 cuando era vicerrector académico. Caso Acomarca, caso Sobres Bomba, caso Putis, podrían verse afectados y podrían caerse. Ahora, ¿qué te dicen? Porque entra la prescripción. Exacto. O sea, porque tú dices,
el crimen es crimen, un asesinato es un asesinato, los abusos sexuales son abusos sexuales. El tema es que hay un tiempo que la ley consigna, puedes recopilar pruebas, evidencias, testimonios para llevarlo a juicio, procesar y encontrar responsables. En los delitos de lesa humanidad existe la imprescriptibilidad. Entonces, es que ahí... puedes juzgarlos sin depender la fecha en la que fueron Pueden pasar 50 cometidos. años, 100 Exacto. años, 10 años, no importa. Entonces, claro, al tú aplicar eso, anulas la posibilidad de revisarlos. Pero por otro lado, también el debate es qué tanta real evidencia puedes encontrar a veces, en algunos casos que han pasado hace tantos años y que ya ni siquiera la base testimonial o de elementos de convicción material existen. Bueno, hoy día hubo una defensa bastante apasionada del congresista Fernando Rospigliosi, autor de la norma, que dice, ¿por qué no pensamos en los militares y los policías que están siendo investigados, que están apresados por largos años sin que se resuelvan estos procesos? Habla Rospigliosi, habla el almirante José Cueto, que dice a los abogados de estos casos, acójanse a la norma. ¿Qué falta para que esto sea ley? ¿Que lo apruebe Palacio o que lo apruebe por insistencia el Congreso? Vamos a escuchar a Rospigliosi y Cueto hablando a favor de la norma después de esta aprobación. ¿Y qué de las víctimas, policías y militares injustamente detenidos, de los que están procesados a los 80 o 90 años? ¿Qué de sus familias? ¿De esas víctimas no nos acordamos? Desgraciadamente, en la guerra que desataron los comunistas de Sendero Luminoso y el MRTA, hubo muchas bajas. Así son las guerras, pues. No debieron desatar nunca una guerra contra el Perú. Lo que tiene que pasar ahora, y este es un llamado para que todos los abogados que están inmersos en todos estos casos utilicen adecuadamente los efectos de esta ley para ambos lados y que sobre todo, como bien ha dicho acá el congresista Rospigliosi, los jueces hagan cumplir las leyes. Para eso están. Interesante ahí lo que dice el congresista Cueto. Para ambos lados, ¿de qué hablamos? ¿También podrían beneficiarse acusados por crímenes de lesa humanidad desde el lado, por ejemplo, del senderismo? Queda abierta la pregunta. ¿Tiene que todavía promulgarse esta norma desde Palacio de Gobierno o aprobarse por insistencia en el Parlamento, Lore? El tema es polémico por donde lo veas y tiene argumentos que hay que comprenderlos en su totalidad. Por supuesto, es una mirada a los años durísimos que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. Sí, el año del terrorismo horroroso y macabro, y sin embargo muchísimos de los terroristas que volvieron a ser juzgados ya con los nuevos tribunales no recibieron cadena perpetua, les dieron penas benignas, y por eso vemos como cada año siguen y siguen saliendo los terroristas, pero de eso no se dice normalmente mucho. Por cierto, vamos a ver los resultados de la encuesta, ¿te parece? A ver, ¿qué dijeron sobre el tema de los jóvenes delincuentes, jóvenes sicarios? ¿Estás de acuerdo con que se juzgue a menores de 16 y 17 años, en este caso, como adultos? Así estuvieron las respuestas contundentes, ¿ah? Sí, 95%, no 5%. Claro, aquí la mano dura prevalece, Lore. Hay que ver si esto, aplicada a la norma, tiene que aprobarse todavía en el Pleno, puede beneficiar a la ciudadanía en general. Creo que la recibe con cierto entusiasmo la ciudadanía, pero veremos si el papel se convierte en acción, ¿no? Vamos a estar al pendiente entonces de qué sucede. Todavía le falta llegar al Pleno, en todo caso, para ver más detalles. Muchísimas gracias. Hoy más contigo. Sí, 7 de la noche estamos en las redes sociales de Latina. Los espero ahí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.